¿Qué es la liquidez? La liquidez se refiere al grado en que un mercado, activo o valor puede comprarse o venderse rápidamente en el mercado sin afectar drásticamente el precio de los activos. Cuando miramos el precio, no importa el marco de tiempo que estés mirando, el tiempo es irrelevante en este momento. Los detalles sobre la acción del precio en relación con la liquidez. Nosotros, como comerciantes de la acción del precio, estamos buscando específicamente puntos de referencia donde podamos concentrarnos en donde hay una alta probabilidad de liquidez en el mercado. Ahora, la liquidez en lo que se refiere a los conceptos de TIC, se relaciona con las órdenes de compra y las órdenes de venta. Es tan simple como eso. Cuando tenemos una oscilación en el mercado, como notamos aquí en el mercado, las operaciones a la baja, entendemos que hubo alguien que se quedó corto aquí, esta posición sería netamente positiva o rentable. A medida que el mercado se mueve a la baja, a medida que el mercado se da la vuelta, si se mantuvieran esas mismas posiciones, sus ganancias abiertas se erosionarían y, en algún momento, en este punto, estarían en una posición perdedora. Nuestro entendimiento es que si hay una posición corta o los comerciantes que son bajistas del mercado, si han posicionado una operación rentable aquí y se movieron más abajo, su orden de pérdida de acciones estaría descansando justo por encima de este alto, o en general, muchas veces solo tasa en tan alto. El mercado tiende a encontrar interés en volver a donde ese gran cuerpo de interés o lo que llamamos liquidez en el mercado, sería por liquidez. A medida que el mercado encuentra estos mínimos aquí abajo, a medida que el mercado se recupera, entendemos que habrá compradores que tendrán posiciones netamente positivas o rentables. A medida que cotiza al alza, en algún momento, cuando el mercado comienza a cotizar de nuevo a la baja, a la zona en la que las órdenes de compra se habrían originado a partir de sus ganancias abiertas, se estarían erosionando hasta que finalmente se trasladaran a esta área. Estaría en una posición de pérdida neta. Entonces, cuando miramos el precio, la idea es que no estamos buscando patrones específicos por patrones. Estamos viendo dónde residirían los pedidos existentes. Entonces, esencialmente, lo que haces es apuntar a áreas en las que el mercado ya ha visto una voluntad de subir o bajar. En este caso, vemos una oscilación alta y el mercado se mueve a la baja. Vemos eso como un comerciante de dinero inteligente o como una perspectiva de creador de mercado. Sabemos que habrá stop de compra o liquidez de compra por encima de ese nivel. Cuando observamos los mínimos, cuando el mercado se aleja de estos mínimos, lo vemos como liquidez de venta. Al identificar ambas posiciones en ambos lados del mercado, vamos a enseñar un concepto llamado flotación abierta. Si bien eso no se tratará en este tutorial específico o en este mes de capacitación, es importante que comprenda que el comienzo es la base para comprender la liquidez en lo que se refiere a comprar y vender en el mercado. Nuestro primer entendimiento fundamental es que va a haber liquidez por encima de los máximos anteriores y por debajo de los mínimos anteriores. Cuando entendamos eso, podemos ver que eventualmente apuntarán a estos mismos niveles, moviendo el precio justo por encima del máximo anterior, eliminando la liquidez que estaría descansando justo por encima de esos máximos. En forma de topes de compra por debajo de los mínimos anteriores, el mercado buscará liquidez para el lado de la venta o los topes de venta eliminarán esas órdenes. Al comprender esta premisa, cuando vemos la acción del precio, elimina toda la perspectiva de mentalidad minorista, pero se apoya en gran medida en ideas basadas en indicadores. Cuando adoptamos estos principios con el estudio del precio, nos brinda la visión más verdadera y pura de cómo se entrega el precio. No tenemos confianza ni relación directa con nuestro sesgo direccional sobre el precio en relación con nada excepto el precio mismo. Si el mercado se movió desde un antiguo máximo, sabemos que habrá liquidez por encima de ese antiguo máximo. Si el mercado se movió desde un antiguo mínimo, sabemos que habrá liquidez en reposo por debajo de esos mínimos.
Es así de simple. Ahora, hay otro concepto cuando entendemos la liquidez. El mercado tiene una tendencia a quedarse sin viejos máximos y mínimos, pero tiene dificultades para hacerlo. Cuando el mercado tiene condiciones como esta, cuando el mercado se mueve hacia arriba, está bien, generalmente podemos ver un movimiento hacia arriba y luego se mueve hacia abajo aquí. Ahora, en el contexto de todo este movimiento a la baja, hay muchos picos y valles aquí, muchos picos y valles. La idea es si este es un máximo anterior aquí para que llueva a este máximo, está bien, o buscar la liquidez que descansa por encima de ese máximo anterior, si aquí es donde está la acción actual del mercado en este momento, nuestro precio actual en el mercado precio, para que llegue hasta allí, tiene que encontrar mucha resistencia en forma de viejos mínimos y viejos máximos. Así que tienes los viejos mínimos actuando como resistencia estándar. Luego tienes los antiguos máximos que actúan como stop de compra de liquidez. Entonces, incluso si el mercado va a subir, si el mercado va a buscar liquidez por encima de este nivel, ¿cómo sabemos que se detendrá allí? Podía ir otro nivel más alto para estas paradas de compra y podía alcanzar este nivel de paradas de compra y luego tal vez este nivel de parada de compra aquí en la dirección para ejecutar todas estas paradas de compra. Tiene que pasar por mucha resistencia en la forma de estos viejos mínimos solo para volver a subir a este viejo máximo. Cuando el mercado presenta estas oportunidades, y nuevamente, esto no es específico de ningún periodo de tiempo, es universal, pero cuando vemos que el mercado le da esta área de resistencia muy gruesa, está bien, mucha acción del precio que el mercado tiene que atravesar. Para volver a un antiguo máximo de importancia, vemos esto como una corrida de liquidez de alta resistencia. Al mercado le va a costar mucho superar todos estos mínimos y máximos previos, solo el agotamiento, la liquidez que estará descansando por encima de este antiguo máximo. Cuando comerciamos, no buscamos estas oportunidades. Si bien hay oportunidades para operar con esto en mente, en otras enseñanzas posteriores, es importante comprender que esta es la condición comercial menos probable para buscar posiciones largas porque tiene tantos niveles de resistencia y máximos antiguos que encontrar antes de volver a el alto significativo de edad. Entendemos que el mercado ha estado presentando mínimos más bajos y máximos más bajos, y alguien en este mercado obviamente estaría siendo rentable. Aquellas personas comparadas por encima de este antiguo máximo en forma de fondo, en realidad están muy defendidas debido a este tipo de acción del precio. Así que va a tomar una muy, aguda publicación económica, del mercado, los datos, algo así como la nómina no agrícola o FOMC. Ese tipo de evento superará todos estos niveles de resistencia para agotar esa liquidez. Pero generalmente sin ese tipo de influencia o inyección de volatilidad, estos viejos máximos generalmente están bien defendidos. Obviamente, se puede decir lo contrario cuando vemos que el mercado hace algún tipo de mínimo. Realmente podía llevar mucho tiempo formar esto, pero el viejo mínimo obviamente tendría paradas de venta debajo de él o vendería liquidez. Y a medida que el mercado hace máximos y mínimos más altos, si estamos viendo la acción del precio justo aquí, no podemos esperar razonablemente que el mercado caiga directamente hacia abajo y haga una carrera en las paradas de venta por debajo de este mínimo sin encontrar primero todos estos mínimos más altos y máximos más altos a medida que el mercado subió. Entonces, para superar cada uno de estos máximos, va a haber mucha resistencia para simplemente bajar las paradas que descansarán por debajo de este mínimo. Una vez más, al igual que acabamos de mencionar con la alta resistencia, la liquidez corrió para los máximos antiguos, lo mismo es cierto aquí para la alta resistencia. La liquidez se ejecuta en un mínimo de edad. Va a ser muy difícil que el precio baje a través de toda esta acción del precio. Y cuanto más tiempo se pasa en esta área, de nuevo, más improbable es hacer que un mercado se mueva hasta este antiguo mínimo, a pesar de que puede haber niveles realmente altos de liquidez por debajo de eso, o bajo sin la evidencia de un importante impulsor del mercado que entra en juego, como un anuncio de tasa de interés FOMC o una nómina no agrícola o algo que sería completamente inesperado en el mercado. Un evento de cisne negro, algo así.
Por lo general, ese es el único tipo de cosa que ve que atravesará este tipo de acción del precio para llegar al lado de venta de la liquidez aquí. Entonces, para los pantalones cortos, evitamos este tipo de ocurrencia. Hay oportunidades que aprenderemos con el comercio con este perfil o esta condición de mercado para carreras de liquidez de alta resistencia. Pero por ahora, queremos entender que este es el elemento de la acción del precio en el que queremos operar con menos frecuencia. Ahora, obviamente, va a haber momentos en que el mercado realmente nos proporcione, un momento oportunista para actuar en el mercado y operar con la acción del precio y tener muy poca resistencia en nuestras operaciones. Y, obviamente, eso viene por medio del comercio de baja resistencia. La liquidez tiene una resistencia baja, la corrida de liquidez sería algo similar a esto. Ahora, estas representaciones crudas, si bien son bastante elementales en la forma en que se muestran aquí, el concepto es muy fácil de ver en la acción del precio, como veremos. Mire cuando terminamos de mirar los diagramas crudos reales que he compartido aquí. Si vemos que el mercado sale de un antiguo máximo, está bien, y baja con bastante rapidez, sí. Hay una dirección muy pronunciada o unidireccional, muy poco, retroceso de cualquier tipo cuando vemos esto, está bien, una vez ese mercado rompe por debajo de un antiguo mínimo, desde ese punto en el que rompe el antiguo mínimo hasta que supera un máximo a corto plazo, en otras palabras, el mercado baja, hace un mínimo aquí, comienza a negociar, baja, hace un mínimo más alto una vez que comienza a correr. Si conseguimos un gran avance en el mercado, este máximo a corto plazo, esta racha aquí comienza, su ascenso de regreso al rango creado por la ruptura de este mínimo. Así que está siendo definido por este nivel aquí hasta este alto. Una vez que se rompe, esta área de acción del precio se considera de baja resistencia. Ahora, cada vez que se forme un nuevo máximo a corto plazo antes de que este mínimo se vuelva a tratar o se vuelva a probar como resistencia, cada vez que haya un nuevo máximo a corto plazo, lo que se formará por encima de ese máximo a corto plazo tendrá que comprar detener la liquidez. Así que la liquidez del lado de la compra estará por encima de estos viejos máximos. Si recibimos una señal de compra después de un retroceso, sabemos que habrá muy poca resistencia para que ese movimiento suba. La ejecución de la compra se detiene justo por encima de estos máximos a corto plazo a medida que nos acercamos a alcanzar este mínimo que se ha violado aquí. Cuando comenzamos a encontrar una alta resistencia, la liquidez se agota. Así que las probabilidades caen precipitadamente. Una vez que regresamos al área en la que el rango se define en términos de baja resistencia, entonces se convierte en una resistencia alta, una corrida de liquidez para hacer máximos más altos o correr en máximos más altos. Se vuelve mucho más resistente hacer eso porque regresamos a un área donde el mercado se ha movido en un rango. Esta expansión está bien. Esa es la parte más fácil de operar cuando podemos operar dentro de ese rango. Entonces, cada vez que creamos otro máximo a corto plazo aquí, si obtenemos una señal BI, esa señal BI tendrá muy poca resistencia para superar el antiguo máximo desde el que retrocedió. Y los buscas continuamente hasta que llenas esa brecha en este viejo bajo. Una vez que vuelve a este antiguo mínimo aquí, el mercado entra en lo que se conoce como una corrida de liquidez de alta resistencia. Cualquier valor superior a UG, este punto de precio aquí se convierte en una corrida de liquidez de alta resistencia. Al igual que todo lo demás, siempre he enseñado todo lo que enseño. Obviamente, un lado se comunica fácilmente usando el reverso o simplemente volteándolo. Este es un lado de venta del mercado. Baja resistencia, corrida de liquidez. Tenemos una consolidación aquí. El mercado se expande, entra en expansión, rompe por encima de un máximo a corto plazo. Por el momento, este máximo a corto plazo se rompe aquí, la estructura del mercado es alcista. Y luego entramos en una carrera muy rápida.
El mercado creará un comienzo alto para romper, y una vez que el mercado comience a cotizar por debajo de un mínimo anterior, el mercado tendrá un tiempo muy fácil para volver a negociar al punto en el que el máximo a corto plazo se rompió al alza. Entonces, toda esta dirección unidireccional, la acción del precio donde se ve todo, este lado para compras solo con muy poco retroceso, este es el momento más fácil para operar en el mercado, justo aquí. Se define por el máximo a corto plazo que se rompe al alza aquí. Ahí es donde comenzaría su punto, que se considera una carrera de liquidez de baja resistencia. Así que te estás enfocando principalmente en vender al descubierto. Cada retroceso encontrará muy poca resistencia al bajar para llegar al mínimo anterior. Habrá descanso húmedo debajo de estos mínimos. Vender stop liquidez. Entonces, el mercado baja, rompe por debajo del mínimo a corto plazo, aquí se expande, tiene un pequeño retroceso. Lo que se va a formar debajo de los cazadores de fondo bajo a corto plazo, gente que quiere estar en largo, pero entendemos que el mercado ha roto un antiguo máximo aquí, tuvo una acción de precio repentina y muy rápida, muy poco retroceso. Así que tenemos muy poca resistencia a la baja, volviendo al punto en el que se rompió la estructura del mercado. Entonces, entre este punto aquí y donde el mercado se rompe tan bajo aquí, esta es el área más fácil para negociar en la acción del precio porque tiene muy poca resistencia que permite que el precio atraviese todo eso, pero está esperando un mínimo a corto plazo. Para formarse, y cada vez que se forme un mínimo a corto plazo, habrá venta, detención de liquidez, descansando por debajo de esos mínimos. Bien, echemos un vistazo a más ejemplos de una corrida de liquidez de alta resistencia y una corrida de liquidez de baja resistencia. Y lo que hace que esos, dos tipos de flujos de liquidez sean diferentes. Tenemos un respaldo antiguo alto aquí, señalado aquí, y el mercado comienza a moverse a la baja. Y mostramos este ejemplo de la acción del precio aquí con este antiguo máximo que viola este antiguo máximo aquí, vendiendo estos antiguos mínimos que se violan aquí y el mercado comienza a recuperarse. Tenga en cuenta que hubo muy poca resistencia en el mercado cuando finalmente se trató este subidón. Negoció a la baja, eliminando la liquidez, descansando por debajo de estos mínimos aquí, esta carrera desde este máximo, eliminando estos mínimos se conoce como resistencia baja, corrida de liquidez porque tenemos un máximo a largo plazo a la izquierda de nosotros y el mercado ha mostrado su voluntad de sacar un mínimo. Y luego volvimos arriba, despejamos una parada por encima del máximo que se volvió a trazar y no estaba dispuesto a ir por encima de esta vela aquí. Entonces, el flujo de órdenes institucionales, como aprenderá más a lo largo de toda esta tutoría, vuelve a ser bajista y se expande a la baja y se expande a la baja para agotarse. Estos se detienen por debajo de estos mínimos, el mercado vuelve a subir y no logra superarlos. Este columpio alto. Esta corrida más alta es una corrida de liquidez de alta resistencia. El hecho de que va a ser muy difícil superar este máximo se debe a que ya hemos descontado un máximo a más largo plazo, un máximo a medio plazo y este máximo tendrá dificultades para superar este máximo. Va a tener un tiempo muy difícil superarlo. Así que este repunte, si estuviéramos comprando mucho aquí, sabemos que habrá una alta probabilidad de que no sea Ryan out. El alto va a estar intacto, va a ser defendido, y el alto más alto de aquí será defendido. Entonces, cuando el precio vuelve a subir a este máximo, en realidad, se convierte en una ejecución de liquidez para ver que el precio vuelve a bajar para eliminar este mínimo aquí. El hecho de que mantengamos este viejo alto en su lugar y cada bajo que se forma tiene muy poca resistencia cada vez que pasa. Es como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. Muy poca resistencia dice que cada vez que se forma un mínimo, el precio pasa por esos mínimos, estos mínimos iguales aquí. Comercios de precios a través de esos. Este mínimo a corto plazo aquí, el precio se negocia a través de él, estos mínimos a corto plazo aquí, el precio se negocia a través de él. Así que el sesgo es bajista. Por lo tanto, desea centrarse principalmente en un repunte del mercado para eliminar mínimos a corto plazo o mínimos a mediano plazo. La diferencia entre eso es que cada rally será visto como una corrida de liquidez de alta resistencia. Va a tener muchas dificultades para superar los máximos anteriores. A veces sucederá, pero generalmente lo encontrarás, tendrá dificultades para hacerlo.
Pero debido a que eso está integrado en la acción del precio, al tener una resistencia alta, la liquidez se ejecuta aquí, se convierte en una resistencia baja. La liquidez corre por ti. Verá un movimiento por debajo de los mínimos a corto plazo. Cada mínimo a corto plazo es una oportunidad para buscar liquidez o que el mercado se expanda hacia abajo después de un retroceso hacia arriba, para eliminar las paradas que se encuentran debajo del mercado en cada golpe anterior, cada golpe que ve en el precio. Una vez que identificamos dónde está el mercado en términos de alta o baja resistencia, liquidez, podemos encontrar cargas antiguas a la izquierda del mercado, lo respeta aquí, regresa. Pero ahora tenemos mucho resto de liquidez, descansando por debajo de este mínimo aquí y este mínimo aquí, y el mercado lo atraviesa. Pequeño retroceso. Hay más liquidez por debajo de este mínimo aquí. Entonces se expandirá hacia abajo a través de él. Tenemos viejos mínimos aquí, entonces el mercado va a hacer lo que va a retroceder un poco y luego que expanda hacia abajo para eliminar esas paradas debajo de este viejo inferior aquí. Lo mismo se ve cuando el mercado encuentra, bajo, en el mercado. El mercado crea una consolidación más pequeña, hace un mínimo a largo plazo, sube, retrocede, hacia la consolidación, vuelve a subir. Así que ahora tenemos mucha acción del precio aquí. Así que este viejo bajo estará bien defendido. El hecho de que tengamos un retroceso cada vez más bajo, cada vez que el mercado retroceda, será en forma de una alta resistencia, corrida de liquidez, encontrará una resistencia muy fuerte al violar los mínimos anteriores. Los viejos mínimos serán realmente defendidos y verás compras en su mercado. Tu atención se centrará principalmente en los máximos. Cada subidón a corto plazo tendrá un recorrido muy fácil a través de ellos. Eso forma una baja resistencia. Ejecución de liquidez. Los niveles de resistencia van a ser muy débiles. El soporte o los mínimos serán muy fuertes porque el mercado se capitalizará solo del lado de la compra. Justo lo contrario de lo que vimos aquí en el lado de la venta, todo respaldará los precios bajistas. Por lo tanto, cada retroceso al alza establece otro tramo de precio para bajar, con el objetivo de violar los mínimos. Hemos cambiado la marea aquí e hicimos una vieja baja. Entonces, cada vez que el mercado retrocede a la baja, eso crea nuevas oportunidades de compra para eliminar los máximos a corto plazo o los máximos a largo plazo inmunes por encima del mercado porque ¿qué va a descansar por encima de esos máximos? Compra parada, y desea comprar bajo y vender a compradores dispuestos por encima de la acción actual del mercado. Y eso es lo que hacen los creadores de mercado. Entonces, cada vez que el mercado cotiza a la baja, en realidad es solo una nueva resistencia baja, una corrida de liquidez para hacer una corrida por encima de un antiguo máximo. Y hace que sea muy fácil encontrar operaciones de esta manera. El mercado cotiza a la baja, es más pequeño. Las renegociaciones significaron que este antiguo máximo se agotará fácilmente. Baja resistencia, liquidez, ejecuta operaciones de mercado hacia atrás y tiene un retroceso. Muy poca resistencia para volver a este viejo alto. Funciona limpiamente a través de eso. Otro retroceso aquí. La liquidez va a descansar por encima de este antiguo máximo. Y, finalmente, el mercado también. Operará bien. Hay muchos elementos en las cosas que he buscado en la enseñanza de este mes, buscando máximos limpios donde los niveles son demasiado limpios. Cuando el mercado muestre ese tipo de niveles, será muy, oportunista para ti construir la idea de que habrá bíceps por encima de eso. Por lo tanto, cualquier pequeño retroceso establece el tono para otro impulso a través de eso y el mercado continúa encontrando la facilidad de volver a superar los viejos máximos. En algún momento, observará la acción del precio y será muy claro que cuanta más acción del precio haya alrededor de un nivel específico o un máximo o un mínimo, eso indica que se está defendiendo un nivel en un modelo de precio institucional. Por lo tanto, verá un comercio muy fácil cuando se aleje de ese nivel. Y al hacer eso, se sincronizará con el flujo de orden institucional. Entonces sus operaciones encontrarán una resistencia muy baja en forma de salidas rentables y muy poca reducción.